9:15, nuestro siguiente invitado es Daniel Adler, experto en seguridad desde Argentina. Daniel, un gusto tenerte nuevamente en estos micrófonos. Bienvenido. Muchas gracias, Alfonso, Juan Javier, Carlos, Rodrigo, gracias por la oportunidad. Bueno, ante todo nos gustaría conocer sobre tu hoja de vida, tu preparación, tu experiencia y tu presencia aquí en Ecuador. Bueno, yo empecé a trabajar en el Ecuador en el año 2001 y desde ese momento trabajé siempre con los presidentes, con las unidades especiales, con el GIR, el GOE, la UNAS, el GEOP. Pasé por todos los presidentes como un asesor especial, incluso participé en la subsecretaría de Seguridad Ciudadana y de Prevención del Delito, creé varios planes, de hecho más de 40 planes contra la delincuencia organizada, aunque hoy el Ecuador es algo totalmente distinto a los años anteriores. De hecho, el último año y medio, más precisamente los últimos 3 meses, el Ecuador lamentablemente se volvió de alguna forma una plataforma internacional del delito organizado. Si bien sabemos que por la posición geográfica, Ecuador tiene a Colombia y al Perú, grandes productores de cocaína, hoy día se ve hasta ahora, bueno, ahora gracias a Dios hay un nuevo presidente, pero un vacío por parte del Estado en el territorio, cada vez menos policía, cada vez la articulación o este triángulo, como yo lo llamo, entre el narcotráfico, el delito y la violencia, cada vez impacta más en la sociedad y es algo que es justamente para eso que ideamos un macroplan de seguridad. Daniel, buenos días. Soy Alfonso Harp, gusto de saludarte. Como eres argentino, sé que te gusta el fútbol, así que vas a entender un poco la analogía que voy a hacer, más ahora que están celebrando el primer año de ser campeones del mundo. Tú sabes que en el fútbol, cuando un equipo ya va perdiendo 2 o 3-0, ya no hay mucha estrategia, ya no hay mucha cosa, sino que ya hay que ir a atacar con todo para descontar y luego intentar empatar y ganar el partido. O sea, no hay que andar con mucha vaina táctica. Y yo creo que eso es lo que está pasando con la seguridad en el Ecuador. Ya nos han desbordado tanto los delincuentes y están por todos lados, que yo ya no creo en los planes, sea cual fuera el nombre que se le ponga. Yo ya no creo tanto en la teoría, yo ya creo es en el ataque decidido del Estado. Si el Estado no nos muestra decisión política y contundencia, ir con todo, dejar a un lado este tema. Ahora resulta que tú hablas con un oficial en servicio pasivo, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas, no, que la Constitución de Montecristi dice lo de aquí, lo de allá. Mientras sigamos reflexionando sobre lo que dice la Constitución y el marco jurídico del Ecuador, esto va a ir cada día creciendo en peor para el país. Así que yo tengo esa posición, más allá de un plan que se enmarque mucho en lo jurídico, yo creo que ya es momento de la acción. Mientras no haya acción real, decidida, mientras la gente no comience a ver, porque esa es otra cosa, esos operativos que hacen, que dicen que sí, que han hecho, porque nadie se entera, eso no va a generar percepción de seguridad ni temor en los delincuentes. Aquí hay que actuar de frente, aquí hay que atacar a la delincuencia y además reproducir ese ataque para que los delincuentes sepan que ahora sí la cosa va en serio y también para que la ciudadanía comience a sentir de que va a estar un poco más protegida. Esa es mi posición y mi punto de vista. No sé si tú lo compartes o a lo mejor yo estoy equivocado. Plenamente. De hecho, dijiste decisión y contundencia son herramientas fundamentales para darle un claro mensaje a la delincuencia, al crimen organizado. De hecho, uno de los puntos que tengo yo ya presentado al presidente de la República es un plan de guerra psicológica, y para la guerra psicológica se necesita mucha acción. De hecho, sin ir más lejos, la Biblia dice menos palabras y más acciones. Yo desde la época de Gustavo Noboa Bejarano escucho vamos a hacer y vamos a construir y vamos. Einstein lo definía muy bien. ¿Qué es la definición de locura? Hacer una y otra vez lo mismo y esperar resultados distintos. Hoy la delincuencia se ha transformado en narcoterrorismo. Estamos muy cerca, más de lo que se cree, de transformarnos en un narcoestado. El Estado hoy no está presente. ¿Y qué es lo que pasa? Hay una ley física que claramente nos dice 2 cuerpos no pueden estar en el mismo lugar en el mismo momento. Si el Estado abandona el territorio, ese territorio es ocupado por el narcoestado, por los vacunadores, por los extorsionadores, por los sicarios, y eso es lo que vivimos hoy. Y se evidencia también en estadísticas internacionales. Vergonzosamente lo digo, y me siento
un tanto ecuatoriano, viví 9 años en el Ecuador. Hoy el Ecuador está en la lista de 195 países del mundo, en el top 10 de países más inseguros y con mayor infiltración del crimen organizado. Y Esmeralda, la segunda ciudad más peligrosa de todo el planeta, más peligrosa que la Franja de Gaza todavía. Por eso es tan importante, Alfonso, ponerle acción. Los planes, las técnicas, las tácticas, las estrategias están muy buenos, pero si todo eso no va acompañado de decisión política, decisión real, política, de implementarlo y rápidamente, porque recordemos que se le depositó la confianza al presidente Noboa por 17 meses más. No tenemos mucho tiempo más para perder. Cada día hay más asesinatos. De hecho, tenemos la tasa de homicidios más alta que yo conozco a nivel mundial. 45 por cada 100.000 habitantes. Es similar a una guerra lo que está pasando hoy. Es imperativo, primero que todo, reconocer la problemática, no negar más. Hasta hace 3 meses se negaba la presencia del Tren de Aragua, del cártel de Sinaloa, del cártel del Golfo, de la mafia siciliana, de la Camorra, de la Drangheta. No negar más la problemática. Este cáncer está enquistado en el Ecuador y está empezando a hacer metástasis. Daniel, te saluda Carlos de Tomaso, un gusto estar conversando contigo, Daniel. Yo he sido muy crítico y siento una posición cómoda de las Fuerzas Armadas. La posición cómoda de decir, no, como no tengo pues reforma constitucional que me permita introducirme en la zona urbana, no me meto, etcétera, y tampoco está haciéndose control de aguas, mares, puertos, etcétera. ¿Cuál es desde tu punto de vista, en qué faceta las Fuerzas Armadas tienen que ser o va a ser su papel más efectivo en esta estrategia inmediata que hay que hacer? Coincido, lo que está pasando con las Fuerzas Armadas, incluso con la policía, unidades especiales y unidades de inteligencia, más que cómoda sería muy desmotivada. Recordemos que cuidar la seguridad del Estado, más que un trabajo, es una vocación, y eso no tiene precio. Pero por otro lado, los oficiales también necesitan sobrevivir y necesitan tener salarios dignos y tener las condiciones tácticas, técnicas de entrenamiento necesarias, especialmente en un país como el Ecuador, que está tan limitado por agua, por océanos. Recordemos que el 85% del tráfico de drogas es fluvial, es por la vía marítima. Entonces, el Ecuador tiene un gran desafío. Por un lado, el volver a unir este matrimonio que es entre las Fuerzas Armadas y la ciudadanía. Se ve que hay un divorcio, lamentablemente. Pero esto se puede reconstruir con confianza. La confianza igual no se pide, la confianza se gana. Y se gana justamente mostrando resultados, no promesas. Por eso estuve tomándome el atrevimiento de alguna forma de contactar en forma directa al presidente de la República y a su secretario de Estado, los cuales tuvieron mucha apertura. De hecho, me sorprendió la velocidad con la que se recibió mi plan. Aún no se aprobó, pero es un plan, se llama macroplan, que en vez de esperarlo tantos meses y hacer tantos anuncios, como bien decía Alfonso, es un plan que en 90 días está implementado y que el costo es cero. No tiene costo comercial alguno porque partimos de la base que usamos los recursos que ya tiene el Estado. Solamente falta hacer entrenamientos específicos. Los entrenamientos, no puedo decir la cantidad de días para impedir la planificación criminal, pero son muy cortos, abajo de 10 días, para que cualquier oficial pueda saber interpretar el lenguaje no verbal criminal, al igual como se hace cuando se sube un avión en Estados Unidos o en Israel para detectar terroristas, como así también un plan triangular de seguridad, de patrullaje, como en su momento lo hice en Colombia con el plan cuadrante. Bueno, ahora es triangular con oficiales de inteligencia, unidades de información ciudadana, para que seamos nosotros, o sea, la gente de bien, quien sorprenda al delincuente y no al revés. Recordemos que el delincuente tiene el factor sorpresa a su favor, también tiene el factor táctico, él ya está empuñando un arma y la ciudadanía no. Y hoy día el delincuente también sale a delinquir anarcotizado, es decir, drogado y armado, lo cual realmente lo convierte en una fiera salvaje. Y es con eso con lo que tenemos que luchar hoy en todo el territorio ecuatoriano, en todo el territorio. No hablo solamente de Guayaquil y Guayas. Daniel, ¿cómo está? Buenos días, gusto saludarlo. Rodrigo Campos aquí.
Hola, Rodrigo. Leía en su cuenta de Twitter una entrevista que publicó usted que le hacían acerca de su macro plan, donde indicaba que es necesario contar con una estrategia interdisciplinaria, ¿no?, que involucre acciones de inclusión desde el aspecto deportivo, educativo y financiero. Y tal como lo decía el Pocho, o sea, yo también, si bien estoy de acuerdo con que se tengan que tomar medidas a mediano y largo plazo para cortar de raíz, digamos, con los problemas que se tienen hoy en día en cuanto a seguridad, realmente atravesamos una situación crítica y urgente, ¿no?, en cuanto a inseguridad. Entonces, en su macro plan, ¿qué acciones concretas y medidas incluye de aquí a, digamos, a lo largo del 2024 para contener y disminuir la actual situación crítica que atraviesa el país en cuanto a seguridad? Bueno, como bien lo mencionabas, no hay un buen plan de seguridad, sino hay un mejor plan atrás de inclusión social. Lo que pasa en el Ecuador es algo muy similar a lo que pasa en los otros 12 países de Latinoamérica. El tejido social está rompiéndose a pasos agigantados. Hay toda una masa humana de 12 a 28, a 29 años que hoy está viendo qué camino toma. Realmente está dudando si sigue el camino del trabajo, de la capacitación, de la educación, o si toma el peor de los caminos, el más rápido pero el peor, el ser un soldado del narcotráfico a cambio de 10, 15 dólares por día. Entonces, el plan que nosotros incluimos en forma instantánea e inmediata es un combate cuerpo a cuerpo con el delito organizado, el crimen organizado, las bandas locales que le hacen pie a las bandas internacionales, que por cierto son muchísimas. Pero en forma paralela se articula también una estrategia con el Ministerio de Educación y de Inclusión Financiera y con el Ministerio de Deporte, también así con el Ministerio de Salud para el saneamiento de las personas que están con adicciones. O sea, dejar de criminalizar al adicto, tratarlo como enfermo, readecuarlo, tratamiento psicológico para la familia también, todo esto en forma paralela a la estrategia táctica y represiva por parte de la policía y unidades de inteligencia. Buenos días, señor Adler, un gusto tenerlo acá. Mi nombre es Esteban Novoa. Dentro de lo que se venía escuchando era esto de que las Fuerzas Armadas tendrían que contribuir como una especie de fuerza policial también, ¿no? Nosotros siempre aquí en este panel y en Guayaquil más que nada también tenemos esa vocación autonomista, ¿no? Y realmente siempre planteamos la interrogante de por qué en el Ecuador la policía no se ayuda con policías locales. Nosotros tenemos una policía centralizada, es decir, la Policía Nacional y punto. No hay más. Realmente las policías municipales son básicamente una especie de vigilantes del orden urbano, pero no de la seguridad urbana ni de la seguridad ciudadana. Y preguntamos por qué no existe un plan de descentralización de la policía como fuerza armada, es decir, no como militares, sino como realmente ya dotar a la policía local de armas, previa la respectiva capacitación, claro está, previa la respectiva institucionalización de una policía local, tal como lo tiene Buenos Aires, tal como lo tiene Madrid, tal como lo tiene Nueva York, etcétera, en donde yo siempre planteo aquí que cuando uno va a estas ciudades, la policía local es la que tiene las armas, y la policía federal o la policía central es otro tipo de estamento. ¿Por qué usted creería que una policía local podría coadyuvar a la seguridad ciudadana, o esto realmente las voces detractoras a esto es que sería otro foco, o podría ser otro foco de corrupción o un foco de penetración del narcotráfico para el tráfico de armas, etcétera, ¿no? ¿Cuál sería el razonamiento suyo respecto del modelo actual que existe en el Ecuador, en donde la policía está centralizada, y una propuesta de descentralización de la policía que simplemente va a ayudarlos realmente? Es correcto, y está muy buena esa pregunta. ¿Por qué? Porque hoy día hay dos bandos. Está el bien contra el mal contra el bien. La pregunta es, ¿de qué lado queremos estar? Si nosotros mencionamos que el combate al crimen organizado, al narcoterrorismo es multidepartamental y multiagencial, no podemos combatirlo solamente con una unidad local en Guayaquil o en Guayas, que no cruce información con una en Cuenca
o en Quito. O sea, es un abordaje global e interdisciplinario. Esa es la forma de ganarle al delito organizado. Recordemos que esto está dejando, nuestro rival está dejando de ser el delito. Nuestro rival es el terrorismo. O sea, estamos luchando, o deberíamos empezar a luchar, contra el narcoterrorismo que corrompe lo que toca, y toca mucho. Lo vimos hace un par de días también, en poquitos casos nomás, ¿verdad? Pero tenemos que saber que la policía es la única y la última barrera que tenemos en contra del narcoterrorismo, del crimen organizado. Y para eso sí se necesita una unión masiva de todas las Fuerzas Armadas. Incluso en nuestro plan está la opción, más bien la necesidad de policializar el 10% de las Fuerzas Armadas. Me permito no dar el número de efectivos por un tema de impedir la planificación criminal, pero policializar el 10% de las Fuerzas Armadas y transformarlas en una Guardia Nacional, en donde todas las fuerzas, incluso interaccionar con las fuerzas de seguridad privada, con empresas de seguridad privada que nos nutran de información a las unidades de inteligencia para poder proceder a la captura mediante delito flagrante. Es algo que tenemos que saber. Hay solamente dos bandos. O estamos a favor de la delincuencia y la apoyamos, o estamos en contra y la combatimos mediante las denuncias. Hoy día tenemos una visión muy preocupante en el Ecuador con relación a la denuncia. El 80% de los hechos delictivos que ocurren en el territorio ecuatoriano nunca se denuncian. Nosotros llamamos cifras negras. Pero ahí se ve también un poco la desconfianza, no solamente en las unidades ejecutoras como la policía y fuerzas especiales, sino también en la justicia. Hay muchos aspectos puntuales y tal vez no tantos, pero muchos aspectos que debería tocarse. Por ejemplo, bajar la edad de la imputabilidad, hacer que los progenitores, que los padres sean civil y penalmente responsables de sus hijos hasta los 16 años. Penas efectivas, realmente efectivas. Si bien sabemos que el delincuente no sale a delinquir, el sicario no sale a matar con el Código Penal abajo del brazo, sabemos que hay familiares que pueden ejercer presión y sobre todo nutrirnos de información para ser más proactivos y más receptivos a temáticas criminales. Mira, sin ir más lejos, yo vengo, hace 21 días estaba en Guayaquil, me fui a la entrada a la 8, ¿conocen ahí al norte? Yeah. Sociovivienda, la 8, la Valerio Estacio, Sergio Toral, Monte Sinaí, eso al norte. Después, la otra noche me fui al sur, al Pablo Neruda, la Cristal. Es increíble la cantidad de cosas que se ven, parece que estamos realmente en Kosovo. Creo que realmente el Estado debería estar mucho más presente, si bien hay que darle el tiempo de asimilación a este nuevo gobierno. Pienso que realmente tenemos que mostrar presencia, dar un mensaje subliminal, que la guerra psicológica en contra de la delincuencia sea realmente potente, entender qué es lo que tenemos para perder. Estamos muy cerca de transformarnos en un narcoestado. Que muchos asambleístas se infiltren dentro de la asamblea sin serlo o teniendo combinación con el narcotráfico internacional. Estamos muy cerca de eso. Por eso tenemos que estar muy rápidos, muy despiertos y sobre todo muy denunciantes. Daniel, una última, más que pregunta, una última reflexión mía, porque sí discrepo en 2 o 3 cositas de todo esto último que usted habló. Primero, que en este país, desgraciadamente, no estamos en una lucha de bando de los malos versus el bando de los buenos. Aquí solamente hay un bando, el de los malos. No hay respuesta del bando de los buenos. Hay que decir las cosas como son. En segundo lugar, yo sí creo que es un error pensar solamente que la delincuencia ecuatoriana circula alrededor de la narcoorganización. Ese es el error que nos está llevando a la inseguridad total en las calles. Si bien es cierto que hoy somos prácticamente un narcoestado y eso hay que reconocerlo, sin embargo también tenemos que tener claro que hay tentáculos de diferentes organizaciones delincuenciales que no necesariamente están vinculadas a la narcooperación. Todos estos vacunadores, todos estos delincuentes en la calle, todos estos sicarios, toda esta gente perversa que desgraciadamente nos ha invadido, incluso muchos de ellos migrantes irregulares, etcétera, están llevando al Ecuador prácticamente a su destrucción. Y no hay una respuesta. A mí me da mucha pena, Daniel, de que finalmente no encontremos la gota que rebase el vaso, por Dios. Mataron hace 10 días a unos niños, dispararon en una casa y ya nadie reacciona. El día de ayer o antes de ayer secuestraron un bus con niños en Quevedo.
algo que era imposible pensarlo, que la ciudadanía no pueda reaccionar. Ya no basta con la indignación. O sea, ya esas son gotas que rebasan un vaso, pero en este país no los terminan de rebasar. Y entonces no hay reacción de este país. ¿Ya hasta cuándo? Entonces, esto es lo que verdaderamente nos indigna, nos preocupa, de que andemos pensando que las Fuerzas Armadas no pueden actuar por lo de aquí, no pueden actuar por lo de allá. Por eso digo, aquí no hay un bando de los buenos, no hay un bando del Estado. Aquí lo único que están actuando son los bandos criminales que nos están acabando con nuestra vida, con nuestra tranquilidad y hasta con nuestra economía. Así es, Alfonso. Y ese hasta cuándo que acabas de gritar debería ser un grito de toda la nación. En Ecuador se tiene que dejar de naturalizar el crimen organizado y el delito. Los buenos somos más. Hay que tener fe. Somos mejores, somos más los buenos. Somos más y somos más potentes. Pero tenemos que saber que hay que criminalizar el delito y no naturalizarlo. De hecho, ni siquiera hay que llamarlos vacunadores. Un doctor da una vacuna para curar a alguien. Esta gente entre comillas, son extorsionadores, son manipuladores, y sí tienen una relación directa con el delito. Mira, sin ir más lejos, mencionabas el caso del bus, en el caso también del asesinato de la familia. Asesinaron a Villavicencio, a un precandidato, a un candidato a presidente de la nación. Y justamente los vacunadores se esconden en las bandas de los choneros, de los chonekillers, de los lobos, de los tiguerones, que son la pata local del cártel de Sinaloa, del cártel del Pacífico, de la Drangheta, de la Cosa Nostra, de la mafia siciliana, del Tren de Aragua, del Comando Vermelho, del PCC, del Primer Comando do Capital de Brasil, que va por la Amazonía. Todo tiene relación con todo. Y el crimen organizado tiene una relación directa con el narcotráfico y el narcomenudeo. Recuerden, amigos, que las bandas internacionales le pagan a estas 23 bandas locales no solamente con billetes, no solamente con dinero, en 60% se lo pagan con droga. ¿Y qué es lo que hacen todas estas bandas locales? Salen a estirarlo, como se dice en la jerga, con el microtráfico, el narcomenudeo, creando muchos más consumidores, metiéndole el cocaína, y encima cocaína de pésima calidad, a todos nuestros niños. Yo tengo 2 niñas, una de 9 años y una de 11. Lo que menos quiero es que le entre al colegio esa temática de droga. Pero eso va a pasar si es que el Estado no se pone los pantalones y no toma una decisión potente y firme. Pero para eso es tan importante que la prensa evidencie la problemática y que le diga a la ciudadanía que no naturalicen esta situación, que no está bien, que no tiene que pasar desapercibidos los asesinatos, los extorsionadores, el asesinar a un candidato a presidente, el amenazar al actual presidente de la República. Todo esto nos está mostrando la gravedad que estamos sufriendo en el Ecuador, pero se puede estar mejor y nos merecemos tener un futuro mejor. Muchísimas gracias por darnos esta entrevista, Daniel. Un gusto tenerte nuevamente en estos micrófonos y serás llamado permanentemente. Muchísimas gracias, Daniel. Gracias a ustedes. Daniel Adler, experto en seguridad desde Argentina. Muchísimas gracias.